tardes, bienvenida a toda la gente que nos esté viendo en diferido. Esta es una grabación que estamos haciendo con Alessandro García, que es un montador que ha trabajado para un youtuber y bueno, nos contactó a través de otro compañero de AMAE y con ganas de contar su experiencia un poco, y aquí le tenemos. Entonces queríamos ponernos un poquito al día de cómo está el asunto de la edición en el mundo de YouTube y de los streams, en Twitch, en TikTok, etcétera. Y bueno, pues vamos a ver un poquito contigo, ¿vale? El tema, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias por invitarme, lo primero, y hablar de este tema tan interesante. Yo, bueno, como bien decías, me llamo Alejandro, tengo 22 años y hace un par de años estuve trabajando para un youtuber, sí. En mi trayectoria, pues, desde bachillerato ya seguía la carrera, estudié comunicación audiovisual. Y fue en este tercer curso de audiovisual cuando encontré ese puesto de trabajo a través de Twitter, que fue lo que me hizo escribirle a este youtuber. Y luego de ahí estuve pues un año y medio trabajando con él hasta que ya en enero de 2022 lo dejé. Y ahora mismo pues estoy estudiando un máster de montaje y corrección de color, más enfocado a ficción, pero sí es verdad que en ese año y medio estuve bastante metido en el mundo de YouTube y de Twitch y demás. Bueno, hola, buenos días también por aquí. Encantada. Igualmente. Es muy interesante lo que comentas, ¿no? Y precisamente nos vendría muy bien que nos contaras justo las diferencias entre el montaje para redes que estabas haciendo con este youtuber y justo lo que estás viendo ahora, ¿no? Que es muy diferente en el tema de ficción, otro tipo de piezas. ¿Qué elementos, por ejemplo, narrativos encuentras específicos a la hora de montar estas piezas? Pues en cuanto al uso de la música, los grafismos, efectos, los cortes. Cuéntanos un poquito cómo es. Claro, pues al final la ficción y el mundo de Internet es completamente diferente. Al final la ficción pues tiene que ir con un ritmo mucho más pausado, se tiene que entender todo. En cambio estos vídeos pues se necesitan, bueno, no suelen durar más de 20 minutos, como mucho duran 10, 15. Y se tiene que mantener la atención de la persona que lo está viendo. Entonces al final el uso de jump cuts, de que no haya casi que silencio, tener siempre una música que esté acompañando al ritmo, el uso de algún efecto especial, al final son pequeños detalles y sobre todo un ritmo constante que tiene que tener el vídeo para que no aburra y para que sea interesante. Entonces esa sería como la mayor diferencia, ¿no? El ritmo del montaje y mantener siempre la atención arriba para que la gente no salga del vídeo. ¿Qué tipo de contenido era, perdona? Pues era un poco lifestyle, porque era un grupo de amigos que grababan pues vídeos de todo tipo, desde un día en la playa, desde jugamos a el Jenga, o sea, un poco de todo, al Monopoly. Tenían contenido un poco de eso, de estar con los amigos, poner la cámara y dejar que grabara y sí, fluir un poco. No tenían nada pensado como tal, no eran vídeos como guionizados, ni mucho menos, sino como una idea y grabar. Tú, de lo que estás viendo ahora del mundo de ficción y lo que has contado, ¿no? De vaya más pausado o no, sí que es verdad que la curva negativa de atención es distinta. ¿Qué, qué diferencias notas a la hora de llamar la atención de los elementos que podía estar usando en los vídeos, las piezas que hacías? ¿Qué diferencias ahora? ¿Qué cosas estás viendo nuevas que estás diciendo, uy, pues me lo hacía de esta manera, de esta otra? O sea, dices en YouTube, ¿te refieres? Sí. O sea, el mundo de redes, realmente. Sí. Bueno, o sea, realmente yo en YouTube, sí creo que va por ahí tu pregunta. Al final el formato YouTube creo que a lo mejor se está quedando demasiado largo, ¿no? Y estoy viendo como que ahora
se intenta ir por otros canales o llamar la atención, porque YouTube al final es como un repositorio, no lo dejo de ver como un repositorio, porque ahora muchos streamers al final lanzan y están muchas horas en Twitch y luego pues sacan un pequeño clip para TikTok o un pequeño clip o dejan el directo entero en YouTube también por si alguien lo quiere ver ahí repetido, pero es verdad que ahora como que se intenta buscar trocitos específicos Clips. que enganchen luego Exacto. con, exacto, Sacar con, clips. eso es. Entonces yo creo que esa es un poco la diferencia que está viendo ahora en redes sociales sobre todo y que al final es lo más parecido en ficción a un tráiler, pero ni mucho menos Claro. es básicamente, o sea, no se puede tampoco comparar, no es lo mismo. Claro, o sea, al final tienes tu contenido clave, o sea, la cosa en sí, el proyecto completo y luego clips para crear una retención a la gente y usar de promo, vamos, para promocionar tu contenido, pero a través de Eso clips es, más pequeños, mini trailers, o sea, que eso vas es, sacando y vas alimentando a los algoritmos de las redes para que la gente, para que eso no es, desaparezca del feed exacto. de la gente. Y más ahora con Ujú. TikTok, que cuanto más contenido subas, pues más te promociona y más te hace ganar seguidores. Mm. En TikTok también está un poco más activo. No, en TikTok yo no, o sea, este chico tenía canal de TikTok, pero lo administraba él. Él subía el contenido y no era tanto, o sea, no seguía esa fórmula tanto que está más vigente ahora de clips, sino era como un poco más lo que le apetecía o algún trend que le parecía gracioso y demás, pero no tenía como esa fórmula de directo en Twitch, clip y lo subo a TikTok. Mm. Ujú. Vale. Eso sí que también se hace, ¿no? Sí, desde mi punto de vista, yo creo que ahora mismo todas las personas que están streameando o tienen un canal de YouTube intentan también esa vía porque al final es la que consigue. Al final YouTube ahora mismo no está en su mejor momento y es muy complicado en Twitch captar la atención porque hay muchos, o sea, grandes streamers que es muy raro que tú, si estás empezando o tienes un canal más pequeño, te consigan ver. Entonces, al final, TikTok ahora mismo es como la forma de la plataforma y la vía de enganchar a gente y hacerte un poco más conocido. Claro, porque a la hora de tú entrar en Twitch y decir, voy a entrar en Twitch y voy a buscar qué quiero ver, ¿no? Pues Ujú, quiero ver contenido del WoW o de League of Legends. Y ujú. claro, habrá miles y miles de streamers. Claro, ese es el problema, que al final es muy complicado hacerse hueco y ya Twitch lleva un par de años asentado, entonces al final un streamer nuevo pues es muy costoso conseguir ese punto que luego a lo mejor te puede dar otras vías, viralizándote algún clip o demás. Vale. Tú trabajabas con un editor, o sea, con un editor, perdón, con un youtuber Ujú, que has comentado que eran un grupo de amigos ujú. y se grababan los vídeos. Cuéntanos un poquito sobre tu equipo, o sea, tu manera de organizarte, ¿eh? ¿Trabajabas Vale. solo? ¿Trabajabas con más gente? Sí, yo trabajaba solo y el workflow un poco de cómo nos organizábamos, o sea, yo tenía, al principio, no tenía el acceso a su canal de YouTube, entonces a veces era un poco lioso porque al final yo renderizaba el vídeo, lo tenía que enviar, él lo tenía que descargar y se tenía que volver a subir. Entonces eran tres procesos que eran bastante ortopédicos y yo al tiempo le dije que era mejor que yo tuviese el canal, si a él no le importaba, para yo directamente sale de mi ordenador y se sube para que no estemos haciendo tanto envío y descarga. Vale. Y el proceso era un poco, pues, grababan o sea, el vídeo en cuestión, me mandaban los brutos por Drive o por algún, sí, Drive solía ser, y nada, yo descargaba y lo primero que hacía prácticamente sin ver el material era tirar todo el contenido del timeline y cortar todos los cortes o sea, sí, dejar prácticamente todo sin silencio. Y si había alguna parte que me parecía un poco repetitiva o lo que sea, directamente la quitaba. Entonces ya me quedaba un primer corte ya con todos sin los silencios y ya luego a partir de ahí ya empezaba con las músicas, otra vez quitaba si veía algo que no me gustaba o lo que sea y grafismo y algún FX si era necesario, pero ese era un poco como el trabajo cómo me lo organizaba. Pero era solo yo como editor.
¿Y te daban libertad? ¿Podías elegir tú cómo lo querías? ¿O tenías algunas directrices de usar este tipo de músicas o este tipo de No, artistas? realmente en ese sentido no tenía mucha limitación, porque es verdad que como al final también el contenido es como muy, muy libre, porque al final eso, cada vídeo era un mundo diferente. Tenía eso, bastante libertad a la hora sí, de montar realmente. O sea, no tenía mucha limitación. Y has Eso dicho está que bastante luego, guay, la verdad. luego exportaba y lo querías subir tú por ahorrar tiempo, pero ¿teníais alguna ronda de cambio de lo aprobaba o algo? Al principio, claro, al final yo a este chico no lo conocía al principio, pero es verdad que a medida que fue pasando el tiempo, pues él vio que casi que prácticamente no, o sea, porque él como que me insistía mucho en que, o sea, insistía cuando puso este anuncio, que la persona que fuese a solicitar trabajar conociese el contenido y hubiese visto los vídeos, entendiese cómo es el humor y al final eso también te ayuda a, en cierta manera, a que la persona cuando se vaya a enfrentar al material pues tenga esa capacidad Claro, de eso es realizar los importante. mismos cambios o elegir los mismos contenidos que elegiría él en cuestión. Mm. Entonces, en ese sentido, desde que yo sí lo conocía y conocía el contenido que él hacía, entonces fue fácil al principio gestionar un poco cómo era lo que él pedía y la verdad que era muy raro que luego viendo el vídeo él me dijese de cambiar algo. Siempre estaba conforme y eso también era bastante rápido para trabajar. Sí, bueno, pues eso lo facilita muchísimo a la hora de, Claro, tanto para ti como para él, porque él dice, bueno, pues ya sí. sale, Mm. confío y le pongo en el siguiente, ¿sabes? Sí, 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 Y él sí. puede estar solo centrado en crear, que Claro, eso es bastante efectivo. exacto. De hecho, había veces que ni lo veía, o sea, lo veía a lo mejor ya subido o llevado un par de horas, que yo decía, joder, a lo mejor pues, se me equivoca a mí algo, pero bueno, la verdad que no, nunca hubo problema con eso. Qué guay. Y en cuanto a plazos de entregas, Pues ¿qué solía dar de tiempo? esto era bastante complicado porque estamos hablando de un canal de YouTube que tenía contenido miércoles y domingo todas las semanas. Entonces, claro, yo cuando empecé a trabajar era post cuarentena prácticamente y pasábamos la gran mayoría de nuestro tiempo en casa. Al final no teníamos casi ocio porque estaba todo cerrado o porque era solo lo indispensable. Entonces, al final, cuando luego se me fue otra vez sumando toda la vida normal con este trabajo, pues ya fue inviable porque al final el contenido, si se tenía que subir miércoles y domingo, a lo mejor el vídeo del miércoles me lo mandaban el lunes. Entonces, claro, ya tenía que estar martes y miércoles a tope para tenerlo para el miércoles y el del domingo, claro, el miércoles acababa devastado y a lo mejor entre jueves y viernes ya me mandaba el del domingo y, o sea, prácticamente 2, 3 días como mucho. Si a lo mejor cogíamos carrerilla y él grababa muchos vídeos de seguido, pues a lo mejor sí daba tiempo a hacernos un pequeño colchón de 1 o 2 vídeos de adelanto, pero no, íbamos bastante al día. Eso fue al final un poco, yo creo que lo que me hizo decir esto no está para mí, ¿sabes? O debería ser de otra forma. Pero al final no deja de tener completamente ocio, ¿sabes? Al final yo en ese momento estaba también estudiando y le pasará a mucha gente también que tenga un montón de otras cosas de su vida o simplemente quiera estar desconectado y hacer algo, salir a dar una vuelta. Entonces muchas veces tienes que privarte de salir o de hacer lo que sea o de rechazar algún plan porque tienes que mañana que sacar un vídeo adelante que le quedan un par de horas. Entonces, es un mundo complicado. Sí, es duro, eso es duro. Si ahora tuvieses que, o quisiesen volver a trabajar en este mundo y viese a algún contenido que te llamase, ¿cómo intentarías meter la cabeza? O sea, ¿qué haría para que me fuese a mí atractivo, ¿no? Sí, y cómo harías, o sea, más allá de una oferta de trabajo, Ujú. ¿cómo harías para intentar conseguir trabajar con alguien que te gusta? Vale, hombre, realmente si no es a través de una oferta de trabajo, lo que haría sería pues contactando o si tuviese algún tipo de correo electrónico, lo que sea de empresa o lo que sea, pues mandaría ahí mi portfolio y le pondría pues que estaría interesado o si no tiene el editor que estaría interesado en trabajar para él.
o en caso de tener algún tipo de contactos, porque eso al final el correo electrónico suele ser un poco más complicado, si fuese algún tipo de nexo o de vínculo ahí para poder llegar, pues lo haría de esa otra vía que suele ser la más fructífera. Porque Sí, salen ofertas normalmente o en portales. Realmente suele ser, o sea, yo donde conozco que la gente sea, hombre, a no ser que sea un streamer grande, a lo mejor como puede ser un Ibai o algo así, que a lo mejor está en directo y dice, oye, necesito editor o lo que sea, y publica ahí en el mismo directo, porque al final están viendo muchas personas, sabe que de todas esas personas que le ven en ese momento que lo dice, mínimo 10, 20 personas le van a escribir. Entonces... si no es por Twitch, yo creo que la gente lo que suele hacer es por Twitter, que al final con el retweet se viraliza bastante y puede llegar a bastante gente. Yo creo que sería un poco mm, la vía, ¿no? llega, claro, llega a gente más o menos que igual te interesa, porque si tú no estás en Twitter, no te vas a enterar. Claro. Te puedes enterar, Mm. pero no, no es una, no es, digamos, una web hecha para Que va, que buscar va. trabajo. De No es una hecho, web donde entra la gente que está buscando claro. trabajo y ya está. De hecho, sería ideal eso, que quisiese un portal como si fuese InfoJobs o en InfoJobs hubiese un portal Mm, específico o una app directamente específica para este tipo de contenidos, que al final no deja de ser trabajo igual que lo es un puesto en cualquier empresa. Entonces, la gente, o sea, este tipo de prácticas de que no se haga una oferta de empleo en un portal específico o, sí, o en una web concreta para ello, yo creo que al final también viene un poco de la mano de que es un mundo muy nuevo, de que al final son muchos cambios de golpe y es muy difícil que desde un principio, desde que nace un mercado, todo esté funcionando a la perfección, que al final es un poco lo que se viene a decir, ¿no? Que se forme realmente una industria que tenga un poco más de coherencia y de que no sea todo a lo loco. Sí, claro, precisamente, ¿no? Todo este tema de las condiciones, ¿no? Ujú, Laborales, que está saliendo ahora más mucho en prensa, medios, vamos. ujú, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo está el tema? Porque tú mismo dices que tampoco, aparte ya de las jornadas larguísimas, pues en ujú, cuanto a salario, cómo está regulado más o menos, ujú. tiene un poco mala pinta, ¿no? Sí, muy mala pinta. Al final viene un poco de la mano de lo que estamos hablando. Al final ya no solo para encontrar trabajo, de que no haya un camino claro, que al final sea todo como muy subjetivo, es también el tema de las condiciones. Al final dependes mucho de si la persona para la que trabajas tiene un gran sueldo, porque hay personas que están empezando y si necesitan un editor para ellos poder tener la libertad de crear y crear y crear, al final tienen que tener en cuenta que tú tienes que estar trabajando sin parar y para ellos eso sería una pérdida en vez de un beneficio. Entonces es muy complicado encontrar esa balanza en el que la persona que cree contenido y el que está trabajando para él tenga como ese equilibrio perfecto y los dos se sientan cómodos. Pero igualmente es indispensable que la persona que trabaje tenga unas condiciones buenas y debería haber algún tipo de norma o ley que regule un poco eso, pero al final hay mucha gente que se aprovecha de personas o gente joven, que son sus primeros trabajos y al final pues consiguen grandes beneficios a un coste muy bajo, ¿no? Y es un poco lo que haría falta en ese caso, una ley o una norma que regule un poco este tipo de horas y cómo se paga y demás. A la hora de monetizar vídeos y tal, Ujú. claro, igual es más complicado de seguir Claro. la pista. Sí, es que al final tampoco sabes exactamente qué gana cada uno, si luego tiene por otro lado otro tipo de patrocinio, si recibe otro tipo de ingresos, al final es tan relativo saber cuánto dinero gana la persona para la que puedas trabajar. Al final, pues no sé, o sea, debería haber como, o sea, mínimo que la persona que trabaje eh, esté dado de alta, porque eso también es otro melón, que hay mucha gente que trabaja en negro y, que bueno, fue mi caso, yo no estuve dado de alta ni mucho menos. Entonces, al final, esos trabajos que estás haciendo y que podría ser dado de alta, lo primero, y luego tener un pago de horas mínimo, acorde a un poco al sueldo mínimo. Que eso Claro, sería para mí hay como dos convenios, o sea, puntos, tenemos claro, convenios en el BOE, ¿sabes? Para claro, educadores, y está clarísimo. claro.
Entonces, tener un poco de regulación ahí en ese sentido, de que no sea todo libre, pues estaría muy bien. No sé cómo regularlo, la verdad, porque es que hay tantos creadores, hay tanta... No lo sé, la Es que verdad. hay una cosa que está clara, que tengas más o menos seguidores, que es que si tú estás buscando a alguien para trabajar, estás buscando a alguien para que trabaje para ti, ya está, es un trabajo, Sí, estás haciendo una oferta de trabajo. sí, tienes que asumir un poco las consecuencias de que lo que estás haciendo requiere de tener una persona contratada como si fuese cualquier otra, o sea, prácticamente así. Yo creo que es aceptable que tú lo hagas, que lo busques por las vías que quieras, ¿no? Que haces la oferta, que pones la oferta en Twitter, que pones la oferta en YouTube, en TikTok, donde sea. Me parece Claro, muy válido porque a lo mejor lo haces porque te interesa que quien te vaya a leer sea a través de esas vías porque ya te consume. claro. Entonces guay. Ahora, es un trabajo. Es un trabajo, sí, sí, totalmente. Y hay que defender eso, que al final no dejamos de ser personas trabajadoras igual que otras. Claro, es que en estas condiciones que comentas es muy complicado poder vivir de eso, Mm, ¿no? Al final se queda un trabajo que es para gente que está empezando, para gente que quiere totalmente. meter la cabeza y es una lástima porque, claro, no te puedes dedicar a largo plazo, o eso es la impresión que me Mm. está dando, ¿no? No, no, para nada. De hecho, o sea, yo en ese momento era un sueldo que yo me sacaba mínimo para pagarme casi que poco más que el alquiler. Entonces, al final, con eso no te da para vivir, ni mucho menos. Y te digo que yo en esa época estaba más de 30 horas, 20 horas semanales. Entonces, claro, al final estamos hablando de muchísimas horas por luego un sueldo bastante bajo. Entonces, claro, al final es lo que tú dices, nunca consigues que las personas que están empezando pues sientan que pueden dedicarse a ello. Y al final pues va pasando gente que se acaba quemando en cierta manera hasta que luego a lo mejor consiga algo pues como con unas condiciones buenas, un contrato y eso ya sí que otra o ligado a alguna empresa que se dedica a este tipo de contactos y ahí sí pues merezca la pena, pero si estás empezando lo que suele pasar es que haya gente que no cobre lo que debería cobrar y eso está muy mal porque al final no incentivas a la gente a trabajar. Sí, no es justo. No es justo para O nada. sea, vale, yo entiendo que no queda, que no tienes un caché y que no tienes tu tarifa Sí, preparada, pero para eso tenemos unos mínimos eso es. de convenio, que por Hmm. lo que se han luchado, ¿no? Es Claro, complicado. y si no tienes el dinero para permitirte pagar a un montador, pues en vez No lo haces tú. pues lo haces tú, eso es. O sea, lo que no es normal es que una persona diga, vale, tengo un montador para tener más tiempo y poder hacer más contenido, pero al final, si luego no es así, pues para eso no le pagas a nadie y te lo haces tú y ya cuando tengas la capacidad de poder hacerlo, lo haces, pero no aprovecharse en ese punto de, venga, editores y yo no, no trabajo Claro, y o intento. te comportas como un generador de contenido, Claro. estilo televisión, que Ujú. estás generando cosas constantemente todas las semanas y con un horario, digamos, si hacías un vídeo el miércoles y otro el domingo, es una parrilla semanal. O sea, al Claro, final esto totalmente. ya estás ofreciendo una cosa Sí, 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 sí. que tienes que cumplir. Te has propuesto eso, pero claro, Y eso también para el editor es o sea, en mi caso, eso para el editor era una faena, porque al final sabía que todos los miércoles y domingos a las 7 de la tarde tenía que haber un vídeo, sea lo que fuese. Saliese lo que saliese, había que haber un vídeo, porque si no, pierdes ese enganche. La gente, y yo alucinaba cuando subía algún vídeo, sabía que recién saliese el vídeo había 10.000 visitas. Y yo decía 10.000, y yo pensaba, 10.000 personas están esperando en sus casas a que esto salga. O sea, es una presión que lidiar con ella tiene su vida. Sí, sí. Y mucha gente, muchos compañeros, compañeras tuyas, ¿lo ves que puede estar también como una especie de primera oportunidad, ¿no? Para empezar a hacer cosas, para coger un poco de experiencia. No sé en qué momento a lo mejor es mucho más fácil acceder a este tipo de trabajos que
precarios, llamémoslos así, Sí, pero que igual es más fácil empezar con esto que en otra cosa un poco más seria, no sé. sí, yo creo que al final, como hay tanta demanda, o sea, hay Ujú. millones o sea, bueno, millones, miles de streamers y youtubers que ahora mismo están lanzándose a las redes y están buscando este tipo de trabajo. Eh, yo creo que al final para nosotros también es como, sobre todo gente joven, es como una puerta de empezar a... Porque al final si algo me ha dado bueno esto es que es la agilidad que ganas, ¿no? Y las capacidades de organizarte en un trabajo, de tener brutos de 1 hora, 1 hora y 20 y decir, vale, es que tengo que meter esto en 20 minutos o en 15. Y eso al final, pues, te da práctica y te da una soltura ya no solo mecánica, sino también de mental, ¿no? De saber cómo organizarte los contenidos. Pero sí, yo creo que sin duda lo que tú dices, al final este tipo de trabajo sobre todo es para gente que a lo mejor no ha hecho grandes cosas o está empezando y es como una vía para empezar a adentrarse en este mundo y ganar experiencia, ganar soltura y un dinero, Y pasar por aunque el aro, exactamente, que es que se un maldice porque no debería ser así. exactamente, al final se aprovechan tanto las personas que están ahí como nosotros que al final pues estamos empezando y es como que solo vemos la única forma de comenzar a trabajar, ¿no? O una de las pocas formas que hay de empezar a adentrarte en el mundillo este. Ujú. Y si tienes motivación, pero no tienes Claro, tabla. claro. Entonces, y quieres Sí, trabajar. claro. Es que al final es un poco lo que pasa luego si te vas al ámbito de la ficción o de rodajes, que al final es el becario que está llevando las cosas de lado a lado. Al final y cobrando cero también, que al final es un poco eso, pero llevado al mundo de las redes. O sea, si pudiésemos hacer como esa dualidad, sería prácticamente eso, ¿no? La persona que quiere dedicarse al cine o al ámbito de la ficción y está en un rodaje de Sí, un becario, en meritorio. meritorios o lo que sea, Sí. eso es. Es que es un poco esa dinámica. Cansa mentalmente, anímicamente, al final empiezas a vivir para ello, ¿sabes? Y, y tampoco te... Y por otro lado no ves beneficios, más allá del que lo comentábamos antes de ganar rapidez o soltura, pero más allá de Pero eso. a ti te daba para, te he comentado que te daba para el alquiler, digamos, y ya está. O sea, que tú, claro, pudiste aceptar eso en ese momento, en esas circunstancias, Ujú, porque tenías la motivación, porque tenías el tiempo, tenías la facilidad o el privilegio de poder aceptarlo, digamos, ujú. y ya está. Pero claro, también tenías otro soporte. ¿Tenías otro Claro. trabajo por otro lado? Eso es, sí, o sea, también estaba en la universidad realizando una beca en un departamento de la universidad. Entonces, claro, al final era como una hormiguita, ¿no? Picando de varios sitios para tener un sustento. Entonces, claro, al final, si sumases en horas el trabajo, relación, o sea, las horas de trabajo, relación, beneficio, era algo inhumano, o sea, en el que no se puede aguantar más de un año, que fue lo que me pasó a mí, en año y medio yo corté por lo sano, porque no me era rentable. bueno, habías terminado ya de estudiar, estabas en tercero, estabas casi Sí, terminando. casi terminando, sí. Bueno, pero bueno, podías mantener las dos cosas, podías mantener la beca y el trabajo y estudiar y todo bien. Sí, o sea, realmente en lo que hablábamos antes, en ese momento sí, porque la gran mayoría de cosas se hacía en casa. Entonces, o sea, aprovechaba las clases online a lo mejor y si era algo que dominaba bastante, pues intentaba avanzar por otro lado. Me gestionaba un poco ahí al extremo siempre. Pero sí era un sacrificio que no. Y te digo, cuando ya empezó la vida normal y claro, al final ves que todos tus amigos salen, que dicen de hacer un plan y tú dices que tengo que sacar un vídeo para mañana, que al final ves que estás anclado a algo y no hay beneficio. Y supongo que es lo que le pasará también a mucha gente, ¿no? Que está trabajando para este tipo de personas, que al final ve que están ganando, que es su primer trabajo, que pueden estar ganando un dinero que nunca habían ganado, pero claro, hay que también poner una balanza y ver si lo Sí, que porque estás haciendo Claro, porque tú, por ejemplo, ¿qué cobrabas? ¿Un fijo o por vídeo entregado? ¿O era cómo? un fijo, que claro, yo al final no tenía tampoco idea de, o sea, me pilla ahora y bueno, es que ni desde el momento en el que me dice la cantidad yo cojo y digo, venga, búscate a otro, ¿no?
Pero al final eso, aprovechan que eres una persona más joven y que estás empezando como conejillo de India. Y claro, al final era una cantidad fija que daba igual si ese mes a lo mejor hubiese trabajado 80 horas que si hubiese trabajado 200. Entonces, claro, eso al final también Claro. es súper injusto. Pasa que, claro, ahora lo ves con los ojos de ahora y dices qué locura. Pero en aquel momento, pues bueno, te parece bien. Al final, eso, tu primer trabajo y no dices que no. Está bien hablar de esto, ¿no? A lo mejor incluso entre los propios editores que están empezando, Ujú. para saber cómo es la situación, para ver cómo se puede organizar de una manera, para saber hasta dónde, ¿no? Decir que por aquí no paso, ¿no? Y Claro, este tipo de cosas, porque es lo que tú dices, que en ese momento tú estás un poco indefenso porque tampoco sabes igual lo que puedes claro. exigir o cómo son las condiciones Mm. y, pues sería un poco eso, ¿no? Fundamental, ya no tanto Sí, lo de regular, que la regulación está laboral ahí, sino desde nosotros mismos, ¿no? sí, desde el Claro, gremio un dar poco, cara y, claro, un sí. poco. Sí, sí, totalmente. O sea, al final hay que como de que está súper bien que, sobre todo esta mesa redonda, ¿no? Hablar un poco de personas que nos dedicamos a esto y entre todos, pues eso, poner barrera y decir, oye, esto tiene que, no puede ser así. O sea, es como, yo creo que es la forma como más, sí, accesible, ¿no? De conseguir que haya unas condiciones buenas para todos. Y los otros somos los primeros que podemos permitirla Mm. o prohibirla. Y compartir el conocimiento con la gente que viene de nuevas, porque claro, nadie, tú al principio pues, puedes saber un poco los saberes que hay, pero a lo mejor nadie te ha dicho, o tú no has vivido todavía la realidad de que un vídeo va a tardar más en hacerlo que otro porque tiene X complejidad, ¿sabes? O luego vas a necesitar hacer tal historia de producción y o vas a tener que estar metiendo un montón de negatismo y ya para esa parte, pues, eh, claro, que luego le tienes que echar otra 10 horas. Sí, a mí me hubiese encantado poder tener esta charla y conocerla y escuchar a alguien que, como si fuese yo dentro de 3 años. O sea, sería, ¿sabes? Porque al final cuando uno empieza, pues eso, eres una persona que no tiene esa perspectiva, ¿no? De cómo funcionan las cosas. Sí, aquí en la carrera tampoco, pues, por lo que dices, No, tampoco para aprendiste, nada, ¿no? De la realidad laboral de este para mundo. nada. Además, yo creo que en la carrera, al final como que entiendo que la carrera al final tiene un programa como un poco más clásico, ¿no? Más enfocado a radio o a cine. Entonces al final este mundo que es un poco como más nuevo y más novedoso se deja un poco de lado y claro, al final la persona que trabaja para cine o para radio también, o sea, es igual que el que trabaja para alguien de internet ahora mismo. Es un trabajador más. Entonces yo creo que también es como eso, ¿no? Que la carrera no se da cabida a hablar de esto y es por eso a lo mejor que la gente luego sale de la universidad y no tiene como esa capacidad, ¿no? De decir, no, pues yo tengo que cobrar esto o soy un trabajador más como otro cualquiera. Darle valor y poner en su sitio Claro, que no debería ser solo como una especie de colaboración de primer trabajo, sino que es un trabajo más, lo que tú estás contando, claro. claro. Ujú. Y es eso lo que hablábamos, lo de plantar cara y en el momento de negociar sí, o esa entrevista un poco de si accedes o no al trabajo, pues plantar de forma unánime las condiciones y decir son estas y de aquí no nos movemos, porque es que si no, pues desde que uno se deje convencer al final, pues, oye, pues yo conozco, que eso siempre pasa, yo conozco a este que lo hace por tanto. No, yo conozco a este que lo hace por tanto y al final pues el precio va bajando y acabamos estando pues en los mínimos y eso es lo que no se puede permitir, evidentemente. Claro, claro. Y yo en ese sentido como que me sentí muy bien cuando entré en Armae porque había como una sensación de pertenencia, ¿sabes? Ujú. Muy chula, pues podías preguntar Claro, libremente en el grupo de Telegram a la gente, en plan, oye, ¿cómo afrontáis esto? ¿No? Y la verdad es que la gente te responde y gente con tablas. A veces a lo mejor te sientes un poco raro porque
porque te están diciendo una manera de afrontar el asunto de manera profesional, pues, de decir tarifa, no, pues te voy a trabajar por hora o por jornada o por media jornada o si me van a contratar más tiempo, pues ya hacemos otro precio y a lo mejor pesca un poco al principio porque Claro, nunca te has enfrentado a eso, pero por lo menos estás viendo que es la realidad, ¿sabes? Y a lo mejor claro, esa primera vez no eres capaz de ponerlo sobre la mesa, pero es que al final o sea, a trabajar va a aprender trabajando y a la sí. segunda ya va a darte cuenta que, pues mira, pues en verdad ya sé por qué se quiere y ya empieza a aplicar estas Claro. cosas. Al final, eso, cuando conoces a gente del mundillo que se dedica a lo mismo que tú y que ha sufrido lo mismo que tú, es que al final no hay mayor experiencia que... Por eso soy también en la universidad como que falta, ¿no? Gente como más que en el máster sí me está ocurriendo, que El encuentras a gente profesorado, realmente... Exacto, a nivel de profesorado también yo creo que es un problema, ¿no? Que mucha gente como que, o sea, las universidades suelen tirar como más hacia lo académico, institucional y demás. Hay veces que se hace falta como una persona que trabaje en la industria de verdad y que diga las cosas claras, ¿no? Que no sea todo luego salir ahí de rosas y todo es perfecto y todo es maravilloso, ¿no? Que a veces es como que hace falta un golpe de realidad y decir, probablemente se van a encontrar esto, se van a encontrar lo otro, y eso también te hace como tener ya una idea de lo que te vas a encontrar o de cómo puedes actuar ante este tipo de situaciones que se te van a plantear en un futuro, ¿no? Totalmente. O sea que también es un punto a favor, el tema de, o sea, punto a tener en cuenta, el tema de la educación y concienciar a la gente de que hay cosas que se pueden sí, permitir y que no. En ningún momento digo de olvidar la otra parte teórica y académica, pero es verdad que sin encontrar un balance o al menos una asignatura de las 60 que cursa que sea un poco como más el audiovisual en la industria o algo así, ¿sabes? Que no sea tanto teoría, sino como un poco más, sí, total, porque al final te están preparando para trabajar, y que es lo que claro, no es que lo que quieras, es que es lo que necesitas. es lo que necesitan. Tú Está, te está estás muy bien, especializando, entonces te claro, estás está muy bien especializando todo en lo una cosa que te teórico. gusta. Eso es. Hemos hablado de bastantes cositas, la verdad. Yo creo Sí, mucho te que pasa. hemos abordado bastante. Sí, un panorama de cómo está la situación más o menos. Sí. Y no, muy interesante porque es verdad que en otros ámbitos de nuestra profesión es, gracias a Dios, un poco diferente, ¿no? Y encontrarnos que compañeros y compañeras que están empezando se enfrentan de esta manera a la profesión, pues es interesante también tenerlo en cuenta, ¿no? Y ver que, pues que no puede seguir así como bien comentabas y que incluso si hubiera otro tipo de condiciones, pues la Mm, gente igual podría plantearse quedarse, ¿no? Haciendo este tipo de claro. contenidos, que Mm, no, que no se plantee solo pues eso, como un trabajo menor en el que tienes claro. que pasar sí o sí y de cualquier que y aceptar Sí. lo que toca y luego te vas porque habrá otra cosa mejor, ¿no? Ahora estaba pensando que si digamos, mañana tienes una entrevista, una conversación con otro youtuber, ¿qué cositas pondrías tú sobre la mesa de decir, maneras que tú querrías Sí. proponer para la hora de cobrar, a la hora de trabajar, a la hora de dar feedback, no sé? Pues sin duda, lo primero de condiciones laborales, pues sería eso, estar dado de alta, ya sea que tuviese una empresa o lo que sea, o tuviese su marca registrada o alguna forma de poder facturar ese trabajo. Eso es el número Eso, uno, eso es lo más eso lo importante, yo uno, creo, lo sí, uno. sí, Y yo sí. creo que es de los problemas más grandes que tienen ahora mismo todas las personas que se dedican a esto. Porque la gran mayoría de youtubers y demás, al final, no sé si a nivel fiscal depende, no sé cuánto dinero tendrían que ganar como para tener que ir. Mucha gente aprovecha ese tipo de asunto para evadir y para no tener que declarar lo que gana. Entonces, al final, eso es lo número uno 100%. Luego, por otro lado, cobrar pues lo mínimo que se podría cobrar, ¿sabes? El sueldo mínimo según interprofesional, o sea, eso lo segundo, base. Y luego a partir de ahí, pues aplicar algún tipo de primas, ¿no? Es decir, si yo trabajo más horas o este vídeo me supone un esfuerzo mayor, pues evidentemente eso también facturarlo, ¿sabes? Tener un sueldo fijo y una cuantía variable también. O sea, eso sería como lo mínimo, el mínimo que deberíamos tener todos. Y lo que hablamos, si ves que no eres económicamente solvente para tener un trabajador a esas condiciones, pues seguir trabajando tú hasta que lo consigas.
Sí, pero sobre todo claro, que tenga ahí una comunicación, que puedas tener una comunicación con la persona y decir, oye, este vídeo me está llevando más de la cuenta, ¿no? Claro, sí, sí, sí. De hecho, hay una herramienta que estoy usando mucho últimamente que se llama Toggle Track, que no sé si la conocen, que es muy interesante porque te sirve para contar tu tiempo, ¿no? Es decir, tienes un cronómetro y es como un calendario en el que tú te puedes hacer unas categorías por clientes y, por ejemplo, si trabajas para X empresa, pues sabes que ese tiempo estás trabajando para un cliente, le das al play y eso te va contando un tiempo. Entonces tú cuando terminas de trabajar lo paras y es como tener un registro de las horas que has dedicado, en qué día, a qué tiempo de... Está muy bien, porque al final te sirve mucho para, sobre todo para personas como nosotros que estamos como con muchos clientes a veces, que no tenemos como un horario fijo, sino que a veces tienes un rato entre las 7 y las 10, otro día entre las 4 y las 5. Entonces al final pues tienes como una forma de organizarte por clientes y tener tus horas bien contadas y bien... No, pues seguro que le viene bien súper bien a continuación, porque Sí, tener varios clientes claro, y varios proyectos a la vez, creo que en el montaje es súper bien. eso es. Sí, sí, y saber cuánto tiempo dedica, también como ya no solo para saber lo que facturas, sino saber también cuánto tiempo dedicas a qué tarea, cuánto tardas en visionar, cuánto tardas Sí. en hacer los cortes, cuánto tardas en conformar, yo qué sé, cualquier tipo de proceso de workflow que te sirva para tener un poco de conciencia de cuánto tiempo dedicas. Sí, para a nivel de organización, ¿no? Todo eso Claro. está. Y saber si puedes aceptar proyectos, porque llevas trabajando proyectos de este tipo y sabes que tardas una media de 20 horas en hacerlo. Saber un poco pues, cómo organizarte y ser lo más eficiente posible. Pues yo creo que hemos hablado ya de casi todo lo que teníamos en mente. Si quieres añadir alguna otra cosa tú y si no, pues... Yo por mi parte, la verdad que ha sido muy guay, ¿no? Compartir este tipo de prácticas y hablar de algo que está pues, en pleno auge y que debe revisarse, ¿no? Para que siga y para que tenga, ¿no? En un futuro lo que hablábamos, las mismas condiciones que cualquier otro trabajo y se valore como tal. Y que sepa cómo actuar, ¿no? Ante este tipo de situaciones, cómo defender sus derechos como trabajador. Lo mismo, agradecer a Alejandro de nuevo todo lo que nos ha contado, que muchas cosas por lo menos para mí totalmente desconocidas. Y que te vaya muy bien con tu nuevo camino que estás tomando también. Muchas gracias.